Hola, buenas tardes a todos. Hoy, 28 de abril, en una tarde media lluviosa, media fea. Bueno, vamos a juntarnos nuevamente. eh, yo con mi tacita de café. Espero que ustedes con el té, con el mate, con lo que les guste tomar, porque es una tarde ideal para tomar algo y comer algo rico, ¿verdad? Unas tortas fritas, alguna tortita. Bueno, a mí me falta la torta frita y la torta, pero bueno, espero que ustedes estén mejor provistos y que puedan pasar una tarde agradable, eh, a más allá del mal tiempo. Vamos a aprovechar este mal tiempo para reflexionar en conjunto sobre algunos temas que esta particular circunstancia por la que estamos todos pasando nos pone sobre la mesa, ¿verdad? Todos estamos escuchando en estos días hablar de esta nueva normalidad, que en algún momento podremos ir viviendo todos a medida que avance el tiempo y se sucedan las diversas etapas de esta coyuntura sanitaria por la cual estamos pasando. Y verán que entre esas muchas cosas que se hablan, bueno, se hablan siempre de los planes por volver a poner en funcionamiento actividades del país, tanto actividades económicas como actividades educativas, como también le llegará el momento a las actividades de esparcimiento, de entretenimiento, de espectáculos, del fútbol, ¿verdad? Que tanto llena el tiempo de los uruguayos y que dos por tres en las noticias nos aparece algún dato de cuándo se podrán reiniciar a nivel nacional y también a nivel internacional estos elementos. Todos estos, parte de estas medidas que se analizan y que no se sabe muy bien cómo se van a poner en funcionamiento, tienen que ver con uno de los ámbitos más seriamente dañados por esta emergencia sanitaria que todos estamos viviendo. Y me refiero al área del ocio específicamente, a ese tiempo del ocio que tanto está siendo impactado por esta circunstancia. Hoy entonces vamos a reflexionar un poco sobre este tema del ocio. Lo haremos como siempre con una serie de videitos. Yo voy a intentar de ir cortándolos para que no pesen demasiado al subirlos. Y pasaremos revista algunas cosas simplemente relacionadas con este tema del ocio. En primer lugar, quisiera establecer que, bueno, el tiempo del ocio o el ocio en sí es una temática que está en la historia del ser humano ya analizada por los clásicos, ¿verdad? Tanto por el pensamiento griego como por el pensamiento latino, romano. Pero en este momento no nos interesa mayormente abordar esas visiones sobre el ocio, sino que me voy a centrar más que nada en cómo para los tiempos modernos el ocio se ha ido consolidando como una actividad esencial a la vida humana. Por lo tanto, me voy a referir a dos temas que están atados con esto. Uno, que la proximidad en fechas también lo trae a colación, que es el día del 1 de mayo, cuáles son las circunstancias por las cuales surge este acontecimiento, esta fecha tan particular que tiene que ver con el ocio, y luego a una específica mirada sobre el tema del ocio en sí. O sea que bueno, voy a parar acá y vamos a empezar primero con una pequeña mirada al 1 de mayo y luego al tema del ocio. Bueno, refiriéndonos al 1 de mayo, todos sabemos que este día se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores y que esta conmemoración surge durante el siglo XIX, básicamente, cuando a medida que la revolución industrial se fue implantando, recuerden que es un proceso que se inicia tempranamente en el siglo XIX en Inglaterra y que pronto se, se traslada a los países más desarrollados de ese momento, eh, la revolución industrial va a plantear muchas problemáticas
no solo atinentes a la producción en sí, a las formas de producir, a las maneras de producir, sino también a todos los elementos que poco a poco se van visualizando en el entorno de la forma de producción. Una de las cuales tiene que ver con la salud, con la higiene, con la salubridad de los lugares de trabajo y de los trabajadores, y de la necesidad de acotar el tiempo de trabajo para que fuese humanamente soportable, ¿verdad? Recordarán que las jornadas de trabajo normalmente en el mundo han estado regidas por el ciclo solar, básicamente. En la antigüedad, los campesinos, que era el trabajo que ocupaba la gran mayoría de la población, más del 80-90% de la población era campesina en esas épocas. Los campesinos trabajaban desde incluso antes de la salida del sol hasta que el sol se ponía, en jornadas que a medida que había más luz se alargaban en el tiempo, porque las cosechas, las plantaciones, las cosechas, todas esas tareas del campo debían estar asociadas a un tiempo de la naturaleza que, por lo tanto, exigía determinadas horas de trabajo. Con el surgimiento de la maquinaria y de la revolución industrial, también los adelantos en materia de alumbrado y todo lo demás hacían posible que la jornada de trabajo no se rigiera por la naturaleza, sino que tuviese un tiempo, el tiempo de la máquina. Y la máquina podía trabajar las 24 horas del día. Y por lo tanto, las jornadas laborales del principio del tiempo de la industrialización eran muy, muy largas, ¿verdad? Podían llegar a tener hasta 18 horas de trabajo. Obviamente, ya desde los inicios del siglo XIX, los movimientos incipientes sindicales de asociación de trabajadores empezaron a pedir que se restringiesen las horas de trabajo para hacer soportable una vida medianamente decente, donde se pudiese descansar, se pudiese trabajar y se pudiese tener algún pequeño tiempo libre para hacer alguna otra actividad. Esta lucha por la reducción de la jornada de trabajo va a tener un punto culminante en los tiempos de la Segunda Internacional Socialista, cuando en el Congreso Obrero, realizado en París en 1889, se estableciese que a partir de ese año se iba a instituir una fecha en conmemoración de los mártires de Chicago. Esa fecha era el 1 de mayo. Y este deseo de establecer una fecha como conmemoración de este acontecimiento tiene que ver con una historia que se desarrolla unos poquitos años antes, a partir del año 86, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos.